sobornaba a un juez del distrito llamado Cornelius Holden, ¿correcto? Sal Marcano gastó mucho para meterse a Holden en el bolsillo. Mucho dinero. Los jueces no son baratos. Con Holden fuera de combate, Sal debía buscar a otro capaz de legalizar el juego. ¿Y esa persona fue el senador del estado Walter Jacobs? Eso es. Solo tenías que hacer una cosa, Lou. Mantener a Holden vivo hasta la resolución. ¿Qué querías que hiciera? No me hizo caso, Sal. No es culpa mía. Nunca tienes la culpa de nada. Si no fueras mi hermano, yo mismo te pegaba un tiro. Bueno, escucha. Conozco a un tipo. Un senador del estado llamado Jacobs. Está en el Comité de Ingresos y Asuntos Fiscales. Tiene mucha influencia. ¿Cómo lo controlamos? Eso está resuelto. Le gusta follar con las mujeres que no son su esposa. No voy a retorcerle las pelotas, ¿comprendes? Esta vez debemos ser listos. Sí, claro. ¿Qué tal si le organizo una colecta de fondos en un barco por el río? Que disfrute, que pase un buen rato, que folle un poco y todo eso. Este puto casino me está volviendo loco. Si se va a la mierda, estamos jodidos. ¡Todos! Elegiré a los invitados. Me aseguraré de que estén al tanto. Luego damos un largo paseo por todo el bayou, con licor a discreción. Cuando vea el percal, Jacobs tendrá que hacer todo lo que queramos. Lou Marcano conocía a todo el mundo. Políticos, comerciantes, abogados, banqueros. Insistían que lo llamaran tío Lou. Y básicamente era el Papá Noel del French War. Según los informes policiales, los señores Marcano y Jacobs fueron asesinados en una colecta de fondos en un barco. Lo que tiene el Bayou es que es un sitio muy grande. Puedes causar una explosión de 3 pares de cojones y nadie se dará cuenta. Spoiler. Estoy listo cuando quieras. Supongo que ya tienes controlado el recorrido del barco, ¿no? Lou es muy quisquilloso con esas cosas. Siempre hay que hacer el mismo trayecto cuando va de crucero por el bayou. No quiere que le pase nada a su querida Delphine. Ese será el menor de sus problemas. ¿Has revisado la zona? Tienen que pasar al lado de un viejo cargador de carbón. Ya lo tengo preparado para estallar. Solo tienes que conectar el cable del cebador a cada bomba y luego detonarlas. Tienes el detonador en los pies. Vale. Aislar y matar. La especialidad de Lincoln Clay. ¿Qué pasa? Es lo del barco, ¿verdad? No digo que lo sea ni que no. Debes superarlo. ¿Cuántas patrullas fluviales hiciste? ¿40, 45? 52. Pero eso no es lo importante. No sabes lo que es subirse a un barco a sabiendas de que esa mierda se va a hundir. No me gusta, tío. Mira, tú vuelas el cargador de carbón. Luego saltas a bordo y matas a Lou y a los demás capullos. Me juego algo a que ni te mojas. ¿50-50? 40-60. Aún así. Joder. ¿Es que estás ciego o qué? Me pasamos un poco de ya. A ver. 30-70 en el peor caso. Conecta, coordenadas, todo. ¿Qué es eso? ¿Cómo paso ahí? Sí, por aquí, ¿qué? ¿Dónde vamos? ¿Qué hay que hacer? Hay gente malos, malosos y ¿cómo? Pero tú no quieres que pase. ¿Qué pone que hacer? Yo creo que lo puedo hacer. Pero que es más perdido. Todo nada.
En teoría es facilito. Todavía acá. Había enemigos, pero me la pela. Hostia. ¿Esto que al lado? Me temo que hoy... Ya no. Esta no hay más. Qué raro. Rarete. Voy a enchufarlos de arriba primero. Muy malo. Tiene de este lado. Dar la vuelta. Ah, listo. Voy a ir antes de nada de esto. De poco sirve que lo voy a destruir todo. Alabado sea el Señor. Por la sangre del Cordero, sé que mi alma está a salvo. Porque quien crea en él no morirá, sino que vivirá eternamente. ¡Joder, sí! ¡Es el Espíritu Santo en acción aquí mismo! Espíritu Santo. Gente aquí. Sí que sí. Pum. ¡Hemos chocado! No te preocupes por nada. Vamos arriba. Vosotros, vigilad el resto del barco. Estoy seguro de que esto no ha sido un accidente. Pero altura de... El Titanic. El barco ni nada aquí. Yo me meto en el agua y de todo. Son los caimanes, tío. Ostritas, tío. No voy a mirar más. Están dando un festín los caimanes, bueno. Tengo que ir a un barco, ¿no? Entiendo. ¿Dónde está el barco, tío? Sí, no queda nadie, tío.
Se han encantado todos. Barco, tío. No hay ninguno, tío, que... Voy a dar toda la vuelta por el monte. Ya que me he echado con el barco. Vamos a mucha gente. Demasiada. Ay, ahora no puedo volver, me cago en todo. O sí. Aquí mi escalera, ¿no? ¿Dónde va? Ya está. Abajo. Yo. ¿Dónde hay que ir? Que por el agua lo dudo. No pone. Ojo. Es que por el agua lo dudo que hay que ir, ¿eh? Caimán, creo yo, para ir por el agua. No encuentro un barco, no hay uno. A ver. Ahora muy rápido por derecho. Que va, está lleno de manos, tío. Está lleno de caimanes esto, tío. Inspira ahí. Allí habrá un barco, ¿no? Creo que solo hay una opción, ¿no? Gracias, corón. Demasiados caimanes, tío, aquí otro. ¡A la mierda! Tengo miedo, miedo. Disparo. 37 mis cojones. ¡Corre! Vea lo que sea, no me gusta nada. ¡Ha llegado el jefe, hijo de puta! Le he liado, tío. Un salda que se... Todo bien, ¡Me pondré a cubierto! Yo voy delante. Da un rodeo y colócate donde no pueda verme. ¡Ahí! ¡Cárgate a esa escoria! ¡Estoy acorralado! ¡corre! ¡El cabrón me tiene acorralado! Pero está ahí. ¡Dios, la sangre, tío! Dios, chaval. Esto da mucho comienzo, tío. Hola, 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 hola. Voy a matarlo, tío. Siempre, tío. No me da tiempo, tío, no me da tiempo. Pobrecitos, tío.
El agua todo rojo, tío. ¡Te mandaré al otro barrio! ¡Idiota de los huevos! Policía, sí. ¡Al cubierto! Puede matarlos a todos. Estoy acorralado. ¡Vamos, corre! ¡Fuera! ¡Fuera, maldita sea! Chicos, que nadie salga de este barco, ¿me oís? El hijo puta que ha hecho esto está aquí y lo quiero muerto. Cuidado. Ahora puedo ir un poco más sigiloso. Creo. ¡Loco! ¡Deja que estas personas contrata a ese cabrón! ¿Para qué podemos salir de aquí? ¿Qué quiere aquí? Vale. Aquí no va nada, vale. Tío Lobo. Hay que buscar al tío Lobo.
viejo amigo. Tenemos que irnos. No permitiré que esto arruine mi reelección. Dijiste que tus hombres podían ocuparse de eso. Está. No estamos solos. Yo me ocupo. ¡Intenta pasar por aquí, hombre! ¡No irás a ningún sitio! ¡Te voy a matar! ¡No saldrás con vida de este barco! ¡No saldrás con vida de este barco! ¡Toma esto, gilipollas! Nada. Mejor, munición, tío. Un segundo. Cierra. Ahí justo está aquí, tío. Me cago en su madre. Luego, cabezón. Un segundo. Ahí, ya está. Igual se puede ir a la mierda. La munición seguro, ¿no? ¿Dónde se creo que? ¡Quieto ahí, puto espagueti! ¿Pero qué coño? ¡Blue! Un paso más y me lo cargo. ¿Crees que me importa lo que le pase a un político? Por favor, yo ni siquiera sé qué está pasando. Se va a liar, creo. Hostia, terrible. Corre. Tengo dinero. Quédatelo. Todo. Pero por favor, no me mates. No quiero tu dinero. Quiero enviarle un mensaje a tu hermano. Sí. Lo que sea. Tú dilo. Tú dilo. Oh, Dios mío. El senador estatal Walter Jacobs murió esta mañana víctima de una explosión a bordo de un barco en el río. El empresario local, Luis Marcano, también perdió la vida, así como una docena de donantes que habían asistido a la colecta de fondos.
Cuando Lincoln dejó su cadáver destripado en una estatua de Andrew Jackson, la gente se horrorizó. Aquello solo podía ser un mensaje político. Sí. Joder, me cago en su puta madre. Creo que le tengo ganas ese. Lou ha muerto. Estaba atado a la estatua de Andrew Jackson del French War. Lo habían destripado como a un puto pescado. Santo Dios, papá. Has sido el puto negro Lincoln Clay. No estaríamos en este puto lío si hubieras hecho lo que tenías que hacer. Tú me viste dispararle a la cabeza. ¡Una vez! ¿Cómo iba? ¡Le disparaste una vez! ¡Puta mierda! Joder, justo lo que necesitaba. Holden muerto. Jacobs muerto. Dios, sin ellos este casino no va a avanzar. A no ser que se me ocurra algo. ¿Y el gobernador? ¿Qué pasa con él? No lo teníamos pillado. ¿Con las putas? Sí, pero ya pagó por aquello. Todavía tengo las fotos. Va a hacer falta algo más que unas fotos suyas en pelotas con una tía para que nos ayude. ¿Entiendes? Mucho más. Bofetón. Bofetón en la frente. Siempre puedes llamar a Leo Galante, pedirle... No, a ese no. Si quiero montar el puñetero casino es precisamente para quitarme de encima a esos cabrones. Si llamo a la comisión querrán llevarse una parte de todo. Maldita sea. Venga, fuera de aquí. Tengo que hacer una llamada. Más calante que nunca. Leo. Sí, soy Sal. ¿Cómo estás, mamón? Sí, oye, tenemos que hablar de un asunto. He intentado reconciliar la parte de mí que ayudó a Lincoln con la parte de mí que se comprometió con las enseñanzas de Jesucristo. Amén. Pero no puedo. ¿Sabe qué recuerdo? Recuerdo las noticias y ver que habían disparado al Dr. King. Recuerdo ver a la gente explotar, alzarse, porque era lo único que les quedaba. Y mientras veía en la habitación a Lincoln luchar por su vida. ¿Vale qué? Quizá por eso hice lo que hice.